de hoy. Entonces ayer estuvimos viendo el caso de movimiento de rototraslación, que es el movimiento plano general, donde se combinan simultáneamente los dos movimientos puros, que son la rotación y la traslación. Pero lo vimos para el caso 1, que es el caso donde, como siempre hemos dicho, y aunque suene repetitivo, pero sí hay que decirlo, el movimiento del cuerpo se define a través de dos puntos del mismo. Pero en este caso vimos que esos dos puntos pertenecen al cuerpo. Entonces, si bien el cuerpo realiza el movimiento de traslación pura a lo largo de un plano, que es el plano XY, y a su vez rota respecto a un eje que es perpendicular a este plano, que no es otro que el eje Z, que está definido por este punto, acá, que es el punto A, porque hemos hecho coincidir el sistema auxiliar con el origen del sistema auxiliar con el punto A, que es uno de los puntos que me permiten definir el movimiento del cuerpo. Dijimos que el movimiento del punto A va a definir la traslación pura, que la vemos desde nuestro sistema absoluto, porque el vector que define la posición del punto A es un vector absoluto que lo ve un observador puesto en el origen, o del sistema absoluto o fijo. Pero también hay una parte relativa, ¿sí?, que es la rotación del cuerpo, y esta la vemos desde un observador puesto en OSU1, que es el origen de mi sistema auxiliar puesto en el punto A que hemos tomado como referencia. Estoy hablando de la rotación pura, la que tiene este vector que me define el cambio en la posición angular del cuerpo cuando éste se va moviendo en el plano XY. Desde el sistema auxiliar se ve la rotación pura. Y finalmente, el movimiento total del cuerpo se ve desde mi sistema auxiliar sumando la traslación pura más la rotación pura a través de este vector RB que me da el movimiento general del cuerpo. Por eso decíamos que este vector me da el movimiento de rototraslación del cuerpo a través de la suma del movimiento simple de traslación que lo define este vector, más el movimiento simple de rotación que me lo define este vector relativo, que se mueve respecto al sistema auxiliar. Eso, geométricamente, estaba expresado por esta ecuación, que la vamos a ver siempre. Derivábamos y obteníamos velocidad, vimos la ecuación correspondiente a velocidad, analizamos todo lo que acabo de decir en palabras estáticamente a través de los diagramas cinemáticos, que son estos, que es mostrar que todos los puntos del cuerpo primeramente se están trasladando con la misma velocidad del punto A, que es la velocidad que yo conozco. La del B no la conozco, pero la del A sí. Entonces, primeramente considero que todos los puntos se mueven con la misma velocidad, que es la velocidad del punto A. Y por otro lado, considero una supuesta rotación respecto de un punto que es el mismo punto A, que se considera como un punto fijo, y que todos los puntos del cuerpo rotan respecto a este punto. Luego sumo los efectos de estos dos movimientos, y finalmente obtenía el movimiento plano general, como lo vimos ayer.
donde el punto A define la traslación, el movimiento de traslación, y el punto B, la rototraslación del cuerpo. La suma de los dos movimientos. Bien. El tema a continuación es tratar de que ustedes vean la existencia, o sea, yo les dije ayer que ni esto sucede solo, ni esto sucede, esto no sucede independientemente de esto. Lo estamos analizando separadamente para poder realizar el análisis de una manera más fácil. Esa es el objetivo de esto, que se hace a través de lo que es el método del movimiento relativo, que se basa en el teorema de Charles, que ya lo vimos ayer, ¿no es cierto? Y es que yo puedo descomponer un movimiento complejo en la suma de los movimientos simples, analizando los movimientos simples separadamente, y después sumando los efectos obtengo el movimiento total. De eso se trata. Bien. También dije que la traslación se hace sobre el plano XY, o sea, esta rebanada del cuerpo se mueve, todos los puntos de esta rebanada se mueven siguiendo la dirección del plano XY, y la rotación del cuerpo se hace respecto a un eje que es perpendicular a este plano XY, que pasa por el punto A. Ese eje no puede ser otro que el eje Z, como lo voy a repetir un montón de veces. Entonces, la rotación del cuerpo se hace respecto al eje Z, y el desplazamiento del cuerpo se hace sobre el plano XY. Bien. La existencia de este punto estamos considerando que primero el punto A se traslada, y después estamos considerando que el punto A está quieto. La existencia de este punto es lo que queremos mostrar ahora, introduciendo un concepto. Lo vamos a introducir de una manera sencilla para poder entender esta situación. Si bien luego el concepto de centro instantáneo lo vamos a profundizar cuando analicemos las velocidades en los mecanismos. Y vamos a ver que es un método, el concepto de centros instantáneos, nos permite utilizar un método para determinar velocidades en los mecanismos. Y es un método muy simple, y es un método que es escalar, no es vectorial. Es decir, yo no planteo ecuaciones vectoriales, sino ecuaciones escalares que me van a permitir determinar las velocidades de determinados puntos del mecanismo en función de conocer algunos a la entrada del mecanismo. Bien, vamos al concepto de centros instantáneos de velocidad. Básicamente, un centro instantáneo de velocidad es un punto que pertenece a dos cuerpos y tiene en todo instante la misma velocidad. Esto lo voy a volver a repetir más adelante. Cuando veamos, ya les dije, la resolución de los problemas de los problemas de mecanismo, y vamos a explicarlo de vuelta. Esto es solamente una introducción en el tema. Entonces, el centro instantáneo es un punto que pertenece a dos cuerpos y tiene en todo instante la misma velocidad. Ya vamos a ver que esos puntos pueden tener velocidad o no pueden tener velocidad. Es decir, van a tener velocidad cero. Si no se mueven, van a tener velocidad cero. Si se mueven, vamos a ver que, por supuesto, van a tener una velocidad. Y esto es necesario para poder entender que puede existir un punto que va a pertenecer a dos cuerpos y que yo voy a poder referir el movimiento de uno de los cuerpos respecto al otro, básicamente.
sabiendo que la velocidad de ese punto vale 0 en este caso. En el caso de que ese centro instantáneo tenga velocidad 0, se lo llama también centro instantáneo de velocidad 0 o centro directamente, o polo también, se llama polo. Bien, entonces, recordando nuevamente que para poder definir el movimiento de un cuerpo a través de analizar dos puntos, cómo se mueven dos puntos de este cuerpo, es que si yo conozco, ya sea del cuerpo o de las inmediaciones del cuerpo, un punto que sé que tiene velocidad 0, esto me va a permitir encontrar rápidamente cuál es la velocidad de cualquier otro punto del cuerpo. Esta es la cuestión y el objetivo y la importancia de que nosotros podamos definir un punto respecto del cual todos los demás puntos están rotando y por lo tanto poder determinar las velocidades de los demás puntos respecto de ese. Ese punto, en este caso que estamos analizando, es un punto que va a pertenecer tanto al cuerpo que se está moviendo como al sistema de referencia fijo respecto del cual o respecto al cual se está moviendo este cuerpo. Entonces aquí yo tengo un sistema, si bien no está, ustedes saben que si algo se mueve respecto de algo. Entonces yo tengo siempre presente el hecho de que aquí voy a tener al menos un sistema de referencia fijo respecto del cual este cuerpo se está moviendo. Pero, ¿qué pasa con los puntos que forman parte del sistema fijo? Y son fijos, no tienen velocidad. Como ya vamos a ver más adelante, cuando empecemos con mecanismos, vamos a definir los mecanismos, vamos a definir las partes que constituyen a un mecanismo, van a conocer a los eslabones, van a conocer a las juntas o articulaciones, y van a ver que va a haber un eslabón, va a haber un cuerpo dentro del mecanismo que no va a tener movimiento, sino se dice que ese cuerpo va a estar adherido a nuestro sistema de referencia. Y ese cuerpo fijo es necesario para que exista un mecanismo. No existe un mecanismo si no existe un cuerpo respecto del cual se muevan los demás elementos. Ya lo vamos a profundizar un poquito más a todo eso. Pero ya se deben ir dando cuenta de todo lo que estoy diciendo. Entonces, el punto es centro instantáneo de rotación, centro instantáneo de velocidad 0, es ese punto que tanto pertenece al cuerpo que se está moviendo en el plano, como al plano de referencia. Entonces, si la velocidad de ese punto como perteneciente al plano de referencia es 0, la velocidad de ese punto como perteneciente al cuerpo también va a ser 0. Porque es un punto que tiene que tener la misma velocidad para los dos cuerpos. Entonces, si la velocidad de este punto es 0, como perteneciente a este cuerpo, y este cuerpo se está moviendo, ¿cuál es la única posibilidad que tiene el cuerpo de moverse y de solamente rotar respecto a este punto? Eso es lo que explica, digamos así, la existencia de un punto en el plano respecto del cual rota el cuerpo únicamente, con rotación pura. Es un centro instantáneo de rotación. Un punto que pertenece tanto al sistema de referencia fijo como al cuerpo mismo. Y que me va a servir
para determinar las velocidades de todos los demás puntos de una manera muy más simple. Esa es la búsqueda. Porque yo sé, ya sé, que si identifico un punto cualquiera sobre el cuerpo, sé que la velocidad que va a tener ese punto B, debido a la rotación del cuerpo respecto a este punto, ¿sí?, va a estar definida por un vector que es lineal o tangencial, que es este vector, que va a ser tangente a la trayectoria y va a ser perpendicular al radio que define la posición de ese punto respecto al centro de rotación. ¿Sí? Entonces, esa es la cuestión que nos ocupa en este momento y que básicamente es la definición de este punto instantáneo que es común a dos cuerpos, en este caso al cuerpo que se está moviendo y al plano fijo, y que denominamos centro de instantáneo de rotación de velocidad cero, que también le podemos llamar polo, polo de velocidad. Bien, entonces, si nosotros le aplicamos la ecuación a la que llegamos, ¿qué ecuación era? La velocidad de un punto B es igual a la velocidad del punto A más la velocidad relativa de este punto B respecto al punto A. Espero que hayan entendido todo esto anteriormente dicho. Cualquier cosa, pregunten por favor y les contestamos todo lo que necesiten. Bien. Entonces, aplicada esa ecuación al caso de un cuerpo que se está moviendo en el plano, respecto de un centro instantáneo de rotación, va a ser la velocidad de este punto, por ejemplo, el A, va a ser igual a la velocidad del centro instantáneo, ¿sí?, más la velocidad que tiene el punto A debido respecto al centro instantáneo. Esta velocidad del centro instantáneo me estaría dando cómo se traslada el cuerpo dentro del plano. Y esta velocidad relativa de A respecto del centro instantáneo me daría cómo rota el cuerpo respecto del centro instantáneo C sub I. Y eso me daría, su suma me daría el movimiento de rototraslación del cuerpo. Ahora, ¿qué pasa con esto? Y que el centro instantáneo C sub I es un punto que pertenece por lo que hemos dicho, al plano de referencia fijo. Por lo tanto, este punto tiene velocidad cero, no se está trasladando, tiene velocidad cero. Entonces, ¿qué nos va a quedar? ¿Qué parte nos va a quedar? Y la parte de rotación, la rotación pura de este cuerpo respecto a ese centro instantáneo, que estaría dado entonces como la velocidad del punto A respecto de C sub I, que es el centro instantáneo, y que se define como una rotación. Y esa rotación está definida por el producto vectorial de la velocidad angular, de la velocidad angular que tiene el cuerpo rotando, y de la distancia que separa al punto en cuestión de su centro instantáneo, del centro de rotación. Que sabemos, como vemos acá, está hecho de profeso, la velocidad del punto A tiene un vector, su magnitud es más grande que en el caso del punto B, que es otro punto del cuerpo que está rotando también con respecto al centro instantáneo, que tiene un vector más pequeño. ¿Por qué? Y porque si bien los dos puntos A y B están rotando con el mismo omega, pero la distancia que los separa a cada punto del centro correspondiente de rotación es distinto. Entonces, este es más pequeño, la velocidad lineal será más chica,
que en el caso del punto A, que se encuentra a mayor distancia, y por lo tanto su velocidad lineal va a ser mayor. Bien. Entonces, ese punto, en el caso, esto analizándolo, en el caso de que yo considere la situación supuesta de rotación pura del cuerpo respecto a este punto. ¿Estamos de acuerdo? Pero vámonos a la realidad general, de que el cuerpo, además de rotar, está trasladándose, entonces tengo la rototraslación. ¿Qué va a pasar con este punto A? Y que este punto A va cambiando su posición lineal dentro del plano, se va desplazando, ¿estamos de acuerdo? Mientras a su vez está rotando. Entonces el punto B está afectado de la traslación que tiene A más de la rotación que tiene del punto A, que me da como resultado eso. Por lo tanto, el centro instantáneo, ¿sí?, es un punto que ¿a quién pertenece? ¿Yo qué dije? Yo dije que este cuerpo se traslada sobre el eje X, sobre el plano XY, y rota respecto a un eje que es perpendicular al plano XY. Entonces sería Z. Esa intersección entre el plano Z, entre el eje Z y el plano XY es este punto, ¿ah?, que es ese centro instantáneo de rotación. Pero si el cuerpo se está trasladando dentro del cuerpo, ¿qué pasa con este centro instantáneo? Y que va cambiando su posición. Entonces la intersección que surge de el eje Z con el plano, que es este punto, va a ir cambiando instante a instante su posición lineal dentro del plano. Esas diferentes posiciones que va a ir ocupando este punto en el plano, si yo las uno, normalmente dan una curva cerrada que se llama centrodo. Centrodo. ¿Por qué? Y porque es el lugar geométrico de todos los puntos centros instantáneos de rotación. Es decir, todos los puntos respecto del cual este cuerpo tiene rotación pura. Este concepto es muy importante. Tal vez ahora no lo veamos en toda su magnitud, pero cuando resolvamos los problemas vuelvo a repetirles, de mecanismo, vamos a ver que este concepto que estoy diciendo en este momento es muy importante e interesante para la resolución de los problemas. Entonces, vuelvo a repetir, la posición sucesiva de este punto a lo largo del plano nos va a definir una curva, una trayectoria, un lugar geométrico, que va a ser una curva y que es lo que se denomina centrodo, el lugar geométrico de todos los puntos, centros instantáneos de rotación del cuerpo, respecto del cual el cuerpo solamente rota. Bien. Bien. ¿Cómo podríamos determinar el centro instantáneo? O sea, hay unos ejemplos para los cuales, situaciones para las cuales nosotros podríamos determinar este centro instantáneo de una manera simple. ¿Aplicando qué? Los conceptos que ya tenemos. Básicamente los conceptos de que sabemos que la velocidad, el vector velocidad, siempre es perpendicular al vector de posición, que es lo que hemos dicho acá. Perdón, disculpen, no sé qué pasó. El vector velocidad
siempre va a ser perpendicular al vector de posición. Este vector RA de A respecto de C sub I es un vector que inicia en C sub I y termina en el punto A. Entonces, la velocidad siempre es perpendicular al radio. La velocidad lineal siempre es perpendicular al radio. También es perpendicular a omega, pero omega es un vector que está puesto ahí. O sea, es un vector que tiene la dirección del eje Z, del eje que es perpendicular a este plano. Ese es omega. Ese es omega. El radio sería este y la velocidad esta. Por lo tanto, en el plano XY siempre el vector velocidad lineal es perpendicular al radio. Y los dos son perpendiculares a omega. ¿Por qué? Porque omega es el eje Z, está en la dirección de Z. No me voy a cansar de decirlo, todas las veces que tenga la oportunidad de decirlo, porque esto hay alumnos que les cuesta bastante verlo. Bueno, lo hemos visto ayer, lo estamos viendo de vuelta, y bueno, lo seguiremos viendo. Bien, ¿cuáles son los casos? Los casos. Uno de los casos sería perdón, es que me ha llegado un mensaje, perdón. Sería conocer la velocidad de A y la velocidad angular de rotación del cuerpo. Entonces, si yo conozco la velocidad del punto A, la velocidad lineal del punto, conozco la velocidad de rotación, es muy sencillo. ¿Qué tendríamos que hacer? Y despejar el radio de esta expresión, no de la expresión vectorial, sino de la expresión escalar, la que dice que esta velocidad es igual a omega por el radio en forma escalar, que es esta expresión que está acá, módulo. Entonces, de ahí despejamos el radio como el cociente de la velocidad en la velocidad lineal en la velocidad angular, y de esa manera vamos a determinar la distancia que separa al punto del centro instantáneo. O sea, ¿y cómo la vamos a poner? Y por lo que ya sabemos, la dirección en la que se va a encontrar el centro instantáneo es la dirección de la perpendicular a la dirección del vector velocidad. Entonces deberemos pasar por el punto de aplicación del vector velocidad una recta que sea perpendicular a la dirección de la velocidad y medir sobre esa recta una distancia igual a la que hemos calculado, que es R de A C sub I. ¿En qué dirección me voy a ir? ¿Hacia abajo o hacia arriba? ¿Quién me va a dar esa situación? El punto centro instantáneo. ¿Está por el lado, vamos a hablar así, del lado derecho o del lado izquierdo de este vector? ¿Quién me va a dar la posición? Ya sé que está sobre la recta normal a la dirección de la velocidad, pero este punto está por este lado o por aquel lado. Y eso lo da el sentido de omega. ¿Sí? El sentido de omega, que también lo voy a conocer porque estoy conociendo omega, y si conozco omega en módulo y en sentido. El sentido es antihorario. Entonces, si este cuerpo tiene que moverse en sentido antihorario, no le queda otra que el centro instantáneo estar por este lado, no por aquel lado. Si no, el cuerpo rotaría, si está por este lado, rotaría en el otro sentido. Bien. Bien. Otro ejemplo sería que se conocen las velocidades de dos puntos del cuerpo, de dos puntos. Del punto A se define el movimiento del cuerpo. Entonces conozco la velocidad lineal del punto A y la velocidad lineal del punto B. Entonces, ¿qué tendría que hacer ahí? Directamente trazar las rectas que son las perpendiculares a las velocidades. Y donde se intersecten ambas rectas,
y ahí se debe encontrar el centro instantáneo. Estoy aplicando el mismo concepto. Entonces, yo tengo el cuerpo, tengo un punto A y un punto B definido en el cuerpo, tengo la velocidad del punto A expresada a través de este vector, la velocidad del punto B expresada a través de este vector. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y trazar las direcciones que son perpendiculares, que son las direcciones de los radios correspondientes, y donde se corten esto, donde se intercepten estas dos direcciones, ese punto me va a definir el centro instantáneo de rotación de este cuerpo. Por eso yo dije hace rato que puede ser un punto que esté dentro del cuerpo o en las inmediaciones del cuerpo. Fíjense que este punto resultó fuera de del cuerpo, básicamente. Y concuerda perfectamente, si el omega está haciendo que este cuerpo gire en sentido horario,